Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo a todos y vamos a hablar de la película más reciente de Ridley Scott. Estamos hablando de Napoleón, con una duración de 2 horas y 38 minutos en su versión de cines. Ridley Scott, un director conocido por muchos de nosotros, que ha dirigido películas como Gladiador y El último duelo, se adentra de nueva cuenta al territorio bélico para contarnos la historia de uno de los personajes más famosos y célebres de Francia y un poco también de la historia mundial en cuanto a la estrategia y a la gestión en los campos de batalla. Estamos hablando de Napoleón Bonaparte. Ridley Scott logra aquí un trabajo interesante que, insisto, en sus 2 horas y media de metraje, logra capturar mucho de la esencia de un personaje que es atormentado y que a su vez desea con todas sus fuerzas lograr llegar a la cúspide del poder con base en su conocimiento y en su análisis del campo de batalla y de cómo gestionar una batalla para que la Francia llegue a todo lo alto. Sin embargo, pese a todas estas cosas de las cuales voy a hablar un poco a profundidad en este video, que no va a tener spoilers en lo más mínimo, ya en eso me encargaré en los próximos días, me gustaría agregar de que esta película tiene un corte de 4 horas que pronto estará disponible en la plataforma de Apple TV. Eso se refleja en el ritmo de la versión recortada para los cines, sí. Y eso que la película de los cines es larga, 2 horas 40 minutos, cuidado. Sí hay momentos en donde el ritmo se interrumpe, en donde una escena de repente pasa a otra y el ritmo de la previa se ve interrumpido. Y es ahí donde tú dices, se nota que aquí hay más cosas que pueden desarrollar, pero que por la necesidad de llegar a un corte concreto para la versión cinematográfica, tuvieron que eliminar de este metraje. Sin embargo, ya cuando llegue a la plataforma de Apple TV, veremos qué tal está ese corte de 4 horas. Pero insisto, lo presentado en las salas de cine es un corte coherente, es un corte conciso que nos adentra a las vivencias personales, a los pensamientos de aquel hombre detrás de la caballería, el hombre detrás del general francés que entre los años de 1793 y 1815 logró gestionar más de 60 batallas y de las cuales vemos un poco de todo en el metraje. No es una película bélica, así que digas, todo el metraje vamos a tener batalla, batalla y batalla, pero sí en cada uno de los 3 actos vemos elementos de batallas importantes como la de Toulon y todo lo que involucra la planificación de cada una de ellas y el carácter de nuestro protagonista que es Napoleón Bonaparte. Tenemos a Joaquín Phoenix como el actor principal y sencillamente creo que todos conocemos la capacidad de Phoenix para adentrarse a la psique de un personaje. Ya lo vimos en Gladiador en su momento. A ver, Gladiador, Ridley Scott, es un viejo conocido Phoenix de este director, así como la película que le dio su primer Oscar en nivel interpretativo, que fue Joker, la película de Her, interpretó también a Jesucristo en la película de María Magdalena. Ha tenido papeles interesantes este hombre y le dan aquí un protagónico sumamente controversial, pero a la vez muy importante para lo que es la historia de Francia y del mundo en lo que a batalla se refiere. Aquí vemos al genio, aquí vemos al estratega y aquel que planea con absoluta cautela para lograr salir victorioso en el campo de batalla, pero también vemos la parte individual, cómo necesita esa uh, aceptación por parte de quienes lo rodean, tanto los más cercanos como del pueblo en general. Y en este metraje de 2 horas y 38 minutos vemos diversos momentos de la vida de Napoleón a partir de lo que fue el fallecimiento de la reina María Antonieta. Desde ahí arranca la película a lo que es todo lo que involucra el exilio de Napoleón a determinadas islas al final de su vida.
Napoleón es un personaje que todo su trayecto militar tuvo un genio absoluto para lograr planificar diversos campos en lo que a batallas podemos referirnos. La película lo ejemplifica muy bien, pero también algo muy interesante y muy importante es lo referente a su vida personal. Todas estas cartas, estos escritos que Napoleón escribe a su pareja, a su compañera, a su amiga, a su amante, Josefina, son un punto fundamental de la historia, como el personaje de Vanessa Kirby, Josefina, que la vemos en el principio de la película como alguien que tuvo un pasado tormentoso, pero en el momento en el que conoce a Napoleón, ¡pum!, su vida cambia en 360 grados y vemos las consecuencias de la fama de Napoleón, lo que acarrea ser el general, lo que acarrea tener un puesto tan importante en el ejército francés y también lo que conlleva el no estar tanto tiempo en casa por andar en otro país, conquistando, invadiendo, y eso trae determinados sucesos que en la película se ejemplifican muy bien. El binomio Kirby-Phoenix funciona a la perfección. Eso sin ningún tipo de duda. Estoy seguro de que cuando ya estén disponibles las 4 horas en la plataforma, veremos mucho más de esta dinámica. Porque aquí, pese a los pocos momentos en donde comparten pantalla, que pocos pero de larga duración, vemos un conflicto de intereses bastante fuerte, como de repente hay maltrato, de repente hay arrepentimiento, de repente hay eh, un cariño genuino, de repente hay un odio tremendo hacia la otra persona, y todo eso por un elemento en particular, la búsqueda de descendencia de Napoleón Bonaparte. Porque, dicho sea de paso, vamos año con año, o los años más importantes, en los acontecimientos cruciales para lo que fue Francia en ese momento. Nos vamos al 93, nos vamos a 1795, a 1804, a 1807, todo lo que son los acontecimientos de la vida de Napoleón a pos de lo que es ya su gestión militar. Ridley Scott consigue que el público empatice con esta forma de pensar de Napoleón, pero a la vez pensar, este tipo está equivocado, a este tipo hace falta que le pongan los pies en la tierra y que le bajen un poquito a su ego. Y logran crear un personaje tridimensional. Las actuaciones están muy bien. La puesta en escena, ¿qué decir? ¿Qué decir de la puesta en escena? Logran recrear un territorio francés en todo su esplendor, en términos del cómo se vivía, de las situaciones y de la sociedad que de repente había en las calles. Todo eso está muy bien ejemplificado. La parte de la clase alta y la parte eh, de la clase baja. Está muy bien puesto. El nivel de puesta en escena aquí es fantástico y algo de lo que uno podría de repente pensar es qué tan bien está el ritmo. El ritmo de la película, hay momentos en donde corre a la perfección, pero hay otros, y es lo que dije al principio de este video, que es aquí se siente que hay un corte de escena para pasar rápidamente a otra situación y como dirían en algún lugar te cortan un poco el rollo. Estás adentrándote en determinado momento y pasa en una escena de la cual no quiero dar un contexto amplio, pero hay una discusión entre Napoleón y Josefina y de repente corte a otra escena. Sientes tú como espectador que ahí hay algo más, pero por la necesidad de lanzar este producto a los cines, tuvieron que recortar para darle paso a acontecimientos en apariencia más importantes. Entonces dices, aquí hay un corte. No hay necesidad de poner hashtags o cosas parecidas para pedir el corte del director. No, no, no. Eso va a estar disponible en la plataforma de Apple TV. Por obviedades de que el cine necesita tener esta película en su cartelera, hay un recorte en la duración y eso se entiende perfectamente. Pronto se lanzará lo de la plataforma, pero el corte de cine necesita ser competente por su cuenta. Y en cuestiones de ritmo, sí, a veces sientes que se corta
y de repente puede fallar un poco en ese apartado. Lo referente al cómo se desarrolla toda esta parte de las batallas, visualmente está muy bien construido. Hay un despliegue visual y de cámara y de secuencias de batalla que están adecuadas a lo que uno podría esperar a la representación de lo que es la gestión militar de un personaje como Napoleón Bonaparte. Todo eso se agradece y que no haya tanta cuestión de CGI. Sí se nota una materialidad importante, se nota que Ridley Scott puso más del 100% de su esfuerzo para lograr recrear elementos cruciales bélicos de la vida de Napoleón Bonaparte, tanto la parte buena, que es la gestión de planificación, como la parte de que en algún momento este tipo puede llegar a perder. Y la película lo sabe gestionar y sabe perfectamente cómo planificar a su personaje para cuando llegue ese momento. Hay una secuencia, y eso lo pasan en los trailers, en donde hay una batalla en medio de un campo helado. En el cine, eso es una maravilla en cuestión de cómo está desarrollada esa escena. Porque vemos el campo de batalla, vemos a los franceses y vemos a los ingleses, vemos a los rusos, vemos a todo lo involucrado en también los imperios que en ese momento se estaban gestando. Napoleón en determinado momento se convierte en emperador de Francia. Vemos el conflicto de los intereses de cada uno de estos territorios y de sus mandamases. Pero lo referente a ese campo de batalla helado está muy bien estructurado. Vemos en la parte francesa, vemos la parte contraria, vemos la estrategia de los oponentes, vemos la estrategia de Napoleón, y es un juego de tácticas. Es saber quién tumba a quién primero, quién es el más listo en el campo de batalla. Napoleón en determinado momento no necesita adentrarse al campo, él es el que planea, dice cañones acá, la segunda caballería se vaya por la izquierda, el primer pelotón que se vaya por la derecha, cosas de ese estilo, y tú como espectador dices, ok, esto puede ir a determinado lugar si se sabe ejecutar bien. Y la película sabe perfectamente eso. La película es autoconsciente de que debe darle su lugar a Napoleón Bonaparte como protagonista, pero también como un estratega genio. Y eso se agradece mucho en un producto que a priori es mucho más largo en su versión completa. Esta es aparentemente, entre comillas, la versión reducida, pero se agradece. Y para aquellos que son amantes de la historia y que de repente pueden decir, oye, es que esto no pasó así, o de repente esto pudo estar inventado, la película es como tal una adaptación o está basado en una historia real. Pero ¿qué tanto de ese basado es realmente lo que aconteció? La película es competente en ese sentido, y para los que son ultra mega conocedores de la vida de Napoleón Bonaparte, sí hay momentos muy importantes específicos en donde te ponen qué y qué sucedió y cómo fue que pasó. Y es sumamente necesario que la gente vaya a ver esta película y se cree una opinión por su cuenta. ¿Es la mejor película del año? No, no es la mejor película del año. ¿Entra en el top 10 de las películas del año? Puede ser, puede ser. Ya hay una larga lista, ya ahí personalmente hablando, para lo que viene en final de año, y todavía faltan algunas pelis por ver. Pero de lo que estoy seguro es de que si no entran X, Y o Z productos en el top 10, van a tener menciones honoríficas. Pero eso ya lo decidiremos a final de año. Sin embargo, Napoleón para mí es una película de un 8 a nivel general, porque esas partes de cortar el ritmo, sí hay momentos en la película, tanto al principio como en medio, como al final, que el ritmo se te corta y que determinadas situaciones que pudieron estar mejor desarrolladas, las cortan de tajo para pasar a otra cosa. Y con el pleno conocimiento de que hay una versión más larga, dices, aquí hay un recorte y ya veremos cómo está esa versión completa de 4 horas. Pero por lo demás, actuaciones sobresalientes de Joaquín Phoenix y de Vanessa Kirby, una pareja competente, tienen química, eso es algo crucial también para cuando eliges a una pareja protagonista, deben tener química y aquí la tienen. Hay momentos crudos, hay momentos tristes, no es una película para niños en lo más mínimo,
hay momentos de relaciones entre los dos personajes protagonistas. No es nada explícito, pero sí hay medianas tintas en ese aspecto. Las batallas no son 100% gore, pero sí hay cortes de cabeza y cosas de ese estilo que Ridley Scott no esconde en lo más mínimo, pero no es 100% gore. Pero hay una secuencia, en particular en lo relacionado con Robespierre, que si dices, ay, esto duele. Es un B15 con toda regla y una rated R en Estados Unidos sin ningún tipo de problema, pero no es una clasificación C o no apta para ningún tipo de público. Es una película cruda, es una película que para el espectador sensible en este tipo de cuestiones puede resultar un poco chocante, pero a nivel histórico y a nivel interpretativo es un muy buen ejercicio que nos presenta el producto de este estilo y más aún con un cineasta tan experimentado como lo es Ridley Scott. Para mí, insisto, es un 8. Ya veremos qué tal la versión de 4 horas cuando esté disponible en la plataforma de Apple TV. Y ya pronto les hablaré de esta película con spoilers ya cuando pase una semana o una semana y media, para que se repose y demás. En los próximos días tendrán videos importantes. Habrá videos aniversario a principios de diciembre para lo que son dos películas que yo considero muy bonitas y que son parte de mi acervo en lo referente a la saga preferida de toda la vida y que dudo mucho que otra saga logre maravillarme como lo ha hecho la franquicia que está inmersa en esos dos videos aniversario. Son películas que yo atesoro en lo más profundo y ojalá que les gusten los videos cuando salgan a la luz. Si les gusta el contenido o ya han visto algo de este canal o si no le han dado en el botón de la suscripción, ahí está abajito para que le den like también y que compartan y activen la campanita de notificaciones. Ángel Armada Garmendia para todos ustedes y espero que estén muy, pero que muy bien.